Ella es fiscal en Roca, es abogada, y en esta oportunidad vamos a dictar la última clase del módulo 3. Como se adelantó la clase anterior, esta vez vamos a trabajar sobre denuncias. Te doy la palabra, Belén, y comenzamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, y para los lugares que está fresquito, alegría. En el resto hace mucho calor, pero bueno, acá estamos. Bueno, como les había contado la otra vez, íbamos a continuar esta clase con el tema por ahí que es medio crítico en algún punto en este tema, que es la denuncia y las circunstancias que rodean esa situación. Y otro tema que también por ahí preocupa y que, digamos, que está bueno que quede claro, que es el tema de la prescripción de la acción, que le llamamos nosotros los abogados, que es básicamente hasta cuándo tengo tiempo para denunciar, ¿sí? Así en términos llanos. Bueno, el tema de la denuncia es, antes era una cuestión sumamente formal, ¿no? Y era como el inicio o la apertura de una investigación penal. Esto sigue siendo así en la mayoría de los delitos, es decir, no cualquier, el fiscal no puede investigar cualquier situación, intrometerse en la vida de las personas, y por sí mismo en una variable de delitos que hay que no corresponde. Pero el tema del abuso sexual es otra cuestión. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar antes que nada entre víctimas de abuso sexual adultas y víctimas de abuso sexual niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Es muy diferente el tratamiento. ¿Y por qué? Porque, bueno, se entiende que a partir de la mayoría de edad uno cuenta con mayores recursos y tiene el derecho, digamos, a iniciar o no una acción penal aunque sea víctima de abuso sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Una mujer arriba de 18 años o un hombre arriba de 18 años puede elegir ventilar lo que le pasó a través de una denuncia penal para que intervenga el Estado, es decir, una fiscalía. Cuando son menores de edad, la ley entiende que, digamos, se lo respeta al niño en algún punto, o a la niña, en cuanto a si quiere contar o no, pero es necesario que intervenga el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí hay medidas de protección inmediatas que hay que tomar que no tiene que ver con la continuación o no de esa investigación, conseguir ventilando o no ese delito, pero sí el Estado debe responder y velar por los derechos de ese niño y esa niña. Entonces, es diferente el tratamiento que se da en adultos y niños. Esto no es siempre así, no ha sido siempre así, esto es una última modificación que ocurrió en el 2018, o sea que tampoco es que es tan vieja, pero lo cierto es que cómo se inicia, cómo ingresa un caso de abuso sexual de una niña, un niño o un adolescente en el sistema penal o, hablando mal y pronto, en la fiscalía. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, antes era sí o sí a través de una denuncia penal, ya sea realizada en sede de la fiscalía o realizada en sede de una comisaría. Eso era el carácter de denuncia. En otro lugar no es denuncia penal. Eso era antes, ¿sí? Entonces eso lo borramos, porque ya no existe más. Hoy, ¿qué nos dice el artículo 72? Yo voy a compartir, ¿y puedo compartir pantalla, Noelia? Sí, ahí te escuché, ahí te vi la cara. Un segundito porque mi compu es media lerda, bastante. Yo les había mostrado lo voy a pasar rápido, ya lo vimos los otros días. Les pido paciencia porque de tecnología cero. Pero bueno, habíamos quedado acá. Hay que, para ingresar a ver el tema de la denuncia, es importante hacer una diferenciación, que es una clasificación que tiene el derecho penal, que es la acción penal, es decir, cómo impulso el ingreso de un caso adentro del sistema penal. Hay tres clases de acciones, ¿sí?
¿Esto qué significa? Hay 3 clases de ingresar, o 3 formas de ingresar a la investigación penal. Una son las acciones de oficio. ¿Qué es oficio? Que no hace falta una denuncia. Si hay un hurto, hay un robo, ¿sí? El Estado ingresa directamente a investigar a través de la policía o por orden del fiscal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un delito que afecta a la propiedad, por ejemplo. No afecta a cuestiones inherentes a la intimidad o cosas que son personalísimas y que el Estado debe ser más cuidadoso al meterse en ese ámbito. Otras son las acciones privadas, son los dos extremos, acciones públicas, ¿sí? Que el Estado ingresa a oficio, y acciones privadas. ¿Qué son las acciones privadas? Que el Estado no puede ingresar, salvo, ¿sí?, que en forma privada la persona, a través de un representante, un abogado particular, las ingrese. ¿Por qué digo abogado particular? Porque las de instancia privada, los fiscales no las investigamos, es decir, el Estado público no lo va a investigar, porque están reservadas a cuestiones muy personales y que el Estado no debe tener injerencia. Son casi como, tienen como una naturaleza civil. ¿Por qué? Porque además la mayoría de las penas de estos delitos, por ejemplo, la injuria, ¿sí?, que es una acción de instancia privada, no tiene una pena de prisión, tiene multa, es decir, que tiene una naturaleza de alguna manera resarcitoria al estilo civil. Bueno, todo esto no es abuso sexual, ni uno ni la otra. ¿Estamos? ¿Dónde ingresa el abuso sexual? Ingresa en las acciones intermedias, que son las acciones públicas, pero de instancia privada. Es decir, lo puedo ingresar a través de la articulación de la persona, a través de la denuncia que hace la persona, ¿sí?, no de oficio, y luego, una vez que está hecha la denuncia, el Estado le roba, para que se entienda, le roba la posibilidad de seguir eligiendo si quiere seguir o no instando esa denuncia. Pasa a ser del fiscal. El fiscal dice, bueno, ahora es mía, investigo y hago lo que veo que es necesario hacer con esto. Eso si hablamos, en caso de abuso sexual, en adultos. Lo vamos a explicar así para que podamos ver la diferencia. Una mujer o un hombre denuncia un abuso sexual, dice, bueno, hoy quiero denunciar. Bien, perfecto. Denuncia, abre la posibilidad que yo pueda investigar. Supongamos que a los 3 meses se arrepiente de continuar con la investigación, no es decisión de ella continuar o no a partir de ese momento. Obviamente se la va a escuchar, se va a evaluar un montón de circunstancias y se verá si se sigue o no. Pero lo que quiero decir es que el Estado ya se posiciona y roba esa instancia, ¿sí? Es como que abre la puerta y ya no hay más posibilidad, ya decide el Estado. Con los niños no podemos esperar a que ellos denuncien o que denuncie a un representante. ¿Por qué? Porque a veces el representante de ese niño es el que está abusando de ese niño, ¿sí? Entonces, el Estado debe tener o debe ser, de alguna manera, muy flexible para poder tomar contacto con esta situación abusiva por donde sea, ¿sí? El primero que llega, avisa, ¿sí? No hay formalidad. Hoy tenemos que entender que no podemos ceñirnos a si hay denuncia o no hay denuncia. Yo como fiscal, ¿sí?, no puedo decir, ay, no, a mí nadie me denunció nada. No hay una denuncia formal. No, Pepe me está avisando, Juan me está avisando, y yo tengo que intervenir, ¿sí? ¿Qué dice el nuevo artículo 72? En la parte que nos interesa, porque por ahí son complejos los artículos en el sentido de que, bueno, son tediosos más que complejos. La ley es tediosa. El artículo 72 dice, son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos. Ya vimos que es la situación intermedia. Los delitos del 119, que ya los vimos, que son el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. El 120 y el 130. 120 dijimos que era lo que ya antes se llamaba estupro, que es el aprovechamiento de la inmadurez de la víctima cuando ella presta el consentimiento para este abuso. Y el 130, que es el rapto, digamos que es retener a una persona con fines de abusarla. Salvo obviamente cuando la persona
a raíz de esos delitos se hubiera causado la muerte o una lesión grave, gravísima. Hasta ahí estamos perfectos, era como antes. Pero más abajo vamos a poder ver que dice, en los casos de este artículo, acá yo lo estoy marcando, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representante legal. Esto es lo mismo que antes. Ahora viene el cambio. Sin embargo, se procederá de oficio, ¿sí? En los casos del inciso 1, que son los casos de abuso sexual, cuando la víctima fuere menor de 18 años o haya sido declarada incapaz. Ahí incorporamos adultos incapaces, ¿sí? Es decir, aquellas personas que están siendo adultas, o sea, adultas con cierta o alguna incapacidad, ¿sí? O capacidad diferente que no puede valerse por sí misma. Eso es importante tenerlo presente porque a veces podemos tomar contacto con una persona adulta, mayor a 18 años, pero que esté en estas circunstancias. Y hemos tenido casos de, antes de ingresar a los niños, hemos tenido algunos casos de personas adultas con ciertas discapacidades que, por ejemplo, la psicóloga o psicólogo de salud mental del hospital, que tiene un tratamiento, le sigue el tratamiento, por ejemplo, debilidad mental, algún tipo de circunstancias que pueden darse a entender, y ellos les explican las situaciones que vivencian, y el que denuncia son los psicólogos de la parte de salud mental del hospital. ¿Se entiende? En representación de esta mujer. Bueno, esto deja abierta la posibilidad de que cualquier institución que tenga contacto con una situación de abuso sexual de la cual es víctima una niña, un niño o un adolescente, debe hacerlo saber. ¿Quiénes podemos tener contacto con niños en estas circunstancias? Bueno, sabemos que educación es, digamos, la mayor fuente de donde se detectan estos casos. La Secretaría de Niñez y Familia, el sistema de salud, policía, ¿sí? Y Poder Judicial. Son todas, digamos, las instituciones que a grandes rasgos toman contacto con esta situación. ¿Por qué digo Poder Judicial en general? Porque a veces en familia, a veces en civil, en otras instancias, hay ciertos operadores que también toman contacto con estas situaciones abusivas, no necesariamente la fiscalía. Bueno, todos tenemos que trabajar de forma responsable porque somos corresponsables en esto de hacer saber que hay un niño en riesgo, ¿sí? Hasta dónde llega nuestra responsabilidad es lo que va a variar, pero sí, todos, digamos, tenemos que tomar cartas en el asunto. No solo aquellas personas que son funcionarios públicos y están obligados por ley, digamos, a dar a conocer esta situación, porque si no incurrirían en un delito penal, que es la de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Debemos hacer saber. ¿A quién debemos hacer saber? ¿Sí? A la fiscalía. O a la comisaría. Hay dos, digamos, siguen existiendo estas dos grandes ingresos de denuncia que son cualquier comisaría, no importa que sea la comisaría de la familia, la comisaría del radio, cualquier comisaría, de donde sea, o por teléfono si es necesario. Y la otra, obviamente, es el fiscal de turno, que siempre está publicado el teléfono en la página del Ministerio Público, o directamente googlean y va a salir el teléfono de turno de fiscalía. O directamente en la sede del Poder Judicial, donde se solicita abajo la posibilidad de hacer una denuncia. ¿Cuándo hacemos la denuncia? ¿Sí? Esto va a tener que ver el ámbito donde uno detecta que hay un niño en estas circunstancias. Bueno, esto lo voy a sacar un poquito. Porque no es lo mismo enterarnos que tenemos un alumno en situación de ASIG o en salud mental,
¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque probablemente el maestro o la maestra haya notado indicadores a lo largo del tiempo y de repente un día el niño o la niña en alguna circunstancia, en alguna clase de ESI o a través de una compañerita o en el momento que le surge o le nace, cuenta. Pero uno ya ha venido, digamos, observando algunas situaciones, ya conoce el ámbito familiar, digamos que tiene mucha más información, una información muy rica para poder tomar decisiones más inmediatas. Que por ahí, en el ámbito de salud, donde es mucho más esporádica el contacto que pueda tener con ese niño el médico, por ahí ya detectan situaciones más avanzadas, por decirte un ejemplo clásico, sin llegar al daño, a la lesión concreta. Hay muchos casos donde salud mental se comunica con fiscalía porque hay, por ejemplo, en zona genital, verruguitas, que son, digamos, no comunes en un niño. Entonces, entra la sospecha en el médico, la médica que está observando a este niño, el padre, la madre no dice nada, porque normalmente a veces hay una negación y a veces hay una negación, digamos, a propósito. Hay una negación, digamos, no a propósito, en el sentido de que a veces los padres no pueden ver o no pueden verla o creer la situación que está pasando, y en otros casos es adrede, y esos son el mayor riesgo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en esa instancia donde un médico ve un solo indicador? Porque no conoce la familia, porque no conoce el seguimiento. ¿Qué hacer? Vamos a entrar en ese ámbito. ¿Cómo ingresa ese médico, ese personal de salud, enfermera o quien tenga contacto con la fiscalía? Bueno, teléfono. Normalmente se comunican inmediatamente, ya tienen un protocolo donde se comunican inmediatamente con lo que es el departamento o el estrato, digamos, de servicio social. ¿Sí? Entonces, servicio social se comunica con la fiscalía. Es por teléfono, o sea, a veces hay que ser un poco más, no formales, porque hay que ser rápidos y o por lo menos hacer un pantallazo de la situación para ver si es grave o no, en el sentido de que si hay que tomar una medida cautelar urgente o no, ¿no? Entonces, no podemos estar con formalidades cuando se trata de niños y niñas. Entonces, estamos en un consultorio, el médico le avisa al Departamento de Servicio Social, el Departamento de Servicio Social avisa a Fiscalía. A veces no se van a poder comunicar directamente con el fiscal de turno o conmigo, o con el fiscal de cada, digamos, especialista en abuso sexual, digamos, de la zona donde cada uno esté. Pero siempre va a haber alguien, digamos, un conector, que de alguna manera va a llegar a alguien de la fiscalía. ¿Sí? En media hora, una hora, pero se va a lograr. En esto también participa la UFABI, que no pudimos contar con ellas hoy, pero ellos es un equipo que es de la Oficina de Atención a la Víctima que puede actuar antes o después de mi intervención y durante todo el proceso. O sea que no es que hay un protocolo estricto en cuanto a quién habla primero. Pero sí, ellos son un gran canal porque se pueden constituir en el lugar, por ejemplo en el hospital, se pueden constituir ahí y evaluar, ¿no? y colaborar para constatar el estado de nervios, el estado de esa madre contenedora, el estado de la víctima, y articular con otros organismos, como puede ser el CENAF, o un maestro que sepa, o con la abuela o la familia extendida, de qué manera va a resolver en lo inmediato la situación de ASI. Porque a veces la situación se presenta ahí y hay que volver donde está el agresor. ¿Sí? Salimos de la consulta médica y el niño con su mamá, que puede ser víctima incluso de violencia de género, tiene que volver a donde está el agresor. Entonces la medida es inmediata. No es tanto investigar, sino decir, bueno, ¿cómo tranquilizo y allano el camino para poder investigar tranquila y preservar a esta víctima de que no le vuelva a suceder o que tenga una represalia por haber contado o que se haya descubierto? A veces ni cuentan, pero se descubre, por ejemplo, con unas verruguitas. Bueno, entonces hay varias cosas que se hacen en el momento y ustedes hasta acá no han visto ninguna denuncia, ¿sí?
no hay denuncia. Entonces, me llaman por teléfono. Normalmente lo que le digo es, bueno, ya que estás ahí, hagamos es un abanico que se abre. Hagamos un análisis de esas verrugas, constatemos que fehacientemente que sean de origen o de transmisión sexual. Por ejemplo, HPV. Porque hay otras cuestiones dermatológicas que no tienen nada que ver, y que ingrese también la ley penal en una situación donde el abuso, nada, no existe, es traumatizante, ¿sí? Entonces, hay que ser, digamos, rápidos, cautelosos, pero eficientes, sí o sí, en esos primeros momentos. Listo, esperamos un par de horas y tenemos el resultado positivo, ¿no? Mientras tanto, el servicio social está reteniendo a esa mamá y a esa víctima en el hospital, ¿sí? No puede volver a la casa. Listo, es positivo. ¿Qué hacemos? La OFABI aterriza en el hospital, articula en forma inmediata la gestión de otro lugar para vivir, ¿sí? Se le avisa al SENAF para tomar una medida inmediata de protección de derechos, ¿sí? Y eventualmente, si es necesario, se hace una doble denuncia. A mí ya me hicieron saber por teléfono, o sea, yo no necesito la denuncia como para empezar a armar todo esto. Pero sí se puede hacer una ley 3040 por si en el medio hay, además del abuso, violencia familiar. Violencia familiar contra esa madre, contra ese niño, o hay otros menores implicados también. ¿Por qué digo es importante esto? Hacer la denuncia de ley 3040. Porque yo no voy a poder intervenir con lo que le pasa al otro niño, ¿sí? Que, por ejemplo, sufre gritos o maltrato infantil, ¿sí? O no voy a poder intervenir con esa mamá que es víctima de violencia de género y está silenciada y callada, ¿sí? Porque la investigación penal queda circunscripta de lo que es el abuso sexual. Pero no implica que no podamos contener articuladamente las otras circunstancias, ¿sí? Entonces, allí se hace saber al SENAF y tiene que venir inmediatamente a articular una medida de protección. ¿Sí? Que puede ser provisoria por 2 días, pero después tiene que elevarla al juzgado de familia y ver cuál es, en el caso concreto, la medida proteccional respecto a ese menor, que sea la más eficiente, porque a veces no es sacar a todos del seno familiar, sino también podemos excluir al agresor, ¿no? Bueno, entonces hay que evaluar qué es lo mejor, no podemos saberlo nunca en general, siempre es en el caso concreto. No podemos generalizar, porque realmente es algo que hay que ver, es como una operación, hay que abrir para ver, ¿sí? No podemos decir en general qué es lo mejor. Porque la víctima hay que escucharla también. Muchas veces para la víctima no quiere continuar en ese lugar porque ha sido abusada en ese lugar. Y uno dice, bueno, saquemos al agresor. ¿Por qué? A veces escuchemos qué pasa con ese niño, porque hay chicos de 15, 16 años que pueden contarnos mucho mejor qué les pasa que una nenita más chiquita. Entonces, escuchemos si quiere volver a dormir a la cama donde ha sido abusada. ¿Sí? Porque uno dice, hay que sacar al agresor, hay que sacar al agresor, sí, pero a veces no es en el caso concreto lo ideal, ¿sí? Entonces hay que ver en cada caso. Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿No? Repartimos al niño acá, la mamá acá, contactamos a la familia extendida, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, entonces cuando está todo tranquilo, cuando de alguna manera logramos que ese agresor no vuelva a acercarse o que haya una intervención de la justicia y que sea, digamos, conocida por ese agresor y que la niña, el niño o el adolescente junto con su grupo familiar esté contenido, bueno, ahí llamamos a la mamá, al representante, a la abuela, a quien quiera representarlo, para que formalice la denuncia. Que en realidad no es necesario para abrir la investigación, pero sí pasa a formar parte del complejo de pruebas que vamos a necesitar el día de mañana para ese eventual juicio, ¿sí? Ese es un caso típico y de esa forma tomamos intervención y todo se hace en un día, rápidamente. ¿Qué pasa con los casos, ponele, de educación? ¿No es cierto? Que ustedes van viendo, poco a poco, está cambiando, está rara, y ustedes tienen conocimiento, educación tiene conocimiento, las maestras lo tienen, de cuál es el grupo familiar, quién viene a buscar, quién lleva. Uno va, digamos, llevando, teniendo un seguimiento de estos chicos.
Entonces, cuando directamente se anoticia el hecho o la circunstancia de abuso, bueno, dentro de las escuelas hay un protocolo que es jerárquico, que es, obviamente, avisar al superior, realizar las actas correspondientes con las manifestaciones que realizó el niño, entrecomillado, digamos, en el sentido de que no tergiversar lo que dijo el niño, pero sí es importante acá hacer una aclaración que ya con que diga un niño me abusó, me violó o me tocó, o con una mínima significancia que nosotros sabemos que es algo que no está bien, que es un abuso sexual, ahí podemos parar en relación a conversar con el niño. Exacto, no interrogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos tener niños que sepan, que la tengan muy clara de lo que les pasó, y otros que estén confusos en cuanto a qué les pasó, ¿no? Porque muchas veces tenemos casos de chicos que nos cuentan, me violaron. ¿Sí? Sí, violaron su intimidad, pero no en el sentido concreto de abuso sexual con acceso carnal. Entonces, esa instancia de detectar la gravedad del delito, ¿no? ¿Hasta dónde llegó el delito? Es importante que lo haga la Fiscalía a través del equipo de la OFADI, ¿sí? Porque es una instancia, esto es importante porque tanto la maestra, el director o las personas que intervengan en esas actas, en esa, digamos, reunión que se hace con el niño, van a ser testigos eventuales de ese juicio. Entonces hay que tener cuidado para el día de mañana, porque yo me adelanto, digamos, allá a una instancia de juicio, pero uno hace lo que puede, quédense tranquilas, uno hace lo que puede en ese momento porque para todos es traumatizante y es choqueante porque agarra la desesperación. Pero es importante no interrogar, ¿sí? Porque hay una forma de interrogar al menor que no es la que habitualmente hacemos entre adultos, ¿sí? No podemos hacer preguntas indicativas, tiene que ser un relato espontáneo y libre. Entonces, si el niño en ese momento quiere volcar, bueno, anoten, graben, ¿sí? Pero no interroguen, ¿sí? No interroguemos, que hable lo que pueda. Eso va a servir no solo para darnos un panorama de qué medidas tengo que tomar urgentes para hacer cesar ese delito, y además va a servir como prueba indirecta, ¿sí? Pero muy fuerte y muy importante. ¿Qué pasa si no quiere hablar? No voy a forzar, nunca fuerzo esa instancia, nunca, ¿sí? Veré de otro modo si tengo que tomar una medida cautelar urgente. ¿Cuál es el otro modo? Avisar a la Fiscalía. Hago la instancia de avisarle al director, al vicedirector, llamo a la ETAP, hago el acta, pero inmediatamente doy aviso al SENAF, inmediatamente doy aviso a Fiscalía. ¿Sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos mandar a OFABI, podemos mandar al Departamento de Servicio Social, podemos mandar al SENAF a constatar ya quién vive, con quién vive, cómo está, a dónde puede ir provisoriamente, todo porque hay que preservar, no solo que no le vuelva a suceder, sino que hay que preservar la tranquilidad de esa víctima. Porque el momento del develamiento es un momento clave, ¿no? Del niño. Ese develamiento hace un quiebre en toda su existencia, más que el abuso a veces, porque se expande, el abuso en ese momento se expande a los demás. Porque vamos a ver que toda la familia alrededor se va a sentir abusada de alguna manera. Algunos van a creer, otros no van a creer, pero esto no pasa desapercibido y hay un quiebre en la estructura familiar. ¿Por qué digo la estructura familiar? Porque aunque no pase adentro de un abuso intrafamiliar, igual va a atravesar a todos los miembros de la familia. ¿Sí? Porque no cuidé, porque no vi, porque no me di cuenta, y ahora, y bueno, cada uno es diferente, cada padre, cada tutor, representante, cada hermano reacciona de manera diferente. ¿Sí? Y esto afecta directamente a la víctima. Porque hay muchas madres que entran en depresión y el chico queda completamente aislado y solo.
¿sí? Entonces, por eso es importante la corresponsabilidad y en el sentido de actuar interdisciplinariamente. Porque no basta solamente con que yo investigue, si no puedo hacer un seguimiento real de las necesidades, más allá del abuso sexual, que tiene ese niño, niña, adolescente en el seno familiar. ¿Sí? Porque a veces pasa esto, que no son acompañados, abren la puerta del infierno y los dejan solos ahí. No hay nadie que los acompañe. Entonces, ¿cómo puedo pretender que ese niño venga a Cámara Gesell después y hable y cuente? ¿Se entiende? No voy a tener nada. No voy a tener nada para poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún hecho, ninguna circunstancia de tiempo, modo y lugar que permita configurar un delito que yo pueda ir contra ese agresor. Y voy a tener que archivar, como hablamos la otra vez, el caso. ¿Sí? Y mientras, por eso no es solo la justicia o la fiscalía sola la que puede abarcar este delito. Esa es la corresponsabilidad de todos, cada uno en su ámbito, digamos, y hasta su responsabilidad, que es que tenemos que intervenir. Por eso, no podemos echarnos las culpas, es culpa del SENAF, es culpa de la escuela que no vio antes, es culpa de la fiscalía que archivó el caso. No, porque el abuso sexual, además de ser un delito penal, tiene otras aristas, ¿sí? Es un quiebre en la historicidad de ese niño y su familia de ahí en adelante. Es un quiebre en la conducta escolar. De hecho, a veces hasta la escuela pierde el seguimiento del niño porque no va más a la escuela. Se lo cambia o de alguna manera y no asiste. Y bueno, entonces la maestra no puede ir hasta la casa y golpear y decir, ¿por qué no viene más a la escuela? Más allá que el ETAP se encargue de estas circunstancias, pero entonces tenemos que atacarlo de todos lados, ¿sí? De todos lados. Porque yo puedo analizar si hay delito o no, si hay necesidad de una medida cautelar o no, pero no puedo saber o decidir si es mejor que esté con mi abuela o con la mamá o con la tía o en una institución del Estado, ¿sí? Entonces, es muy importante que, más allá de acreditar o no un delito, acompañemos a la víctima en esto. Por eso, si uno se da cuenta, la denuncia hoy queda como nada, una cuestión, digamos, irrelevante, ¿sí? Entonces, irrelevante en el sentido de que no necesito una denuncia para actuar. No necesitamos ninguno una denuncia penal para actuar. ¿Estamos? Por ejemplo, eso hay que tenerlo presente porque así como el SENAF no necesita una denuncia penal para intervenir, porque la base de la intervención del SENAF es, ¿hay un niño en riesgo? Tengo que intervenir. Haya o no denuncia penal. Porque hay muchas cuestiones que no son delitos penales. ¿Está mal? Sí, está re mal, pero no son delitos penales. El maltrato infantil, que no llega a ser una lesión, que no, un golpe, digamos que no hay lesiones físicas, no es delito penal. Yo puedo maltratar a mi hijo y no es delito penal. Entonces, eso es para los legisladores, a ver si nos ponemos las pilas para ampliar el catálogo de delitos de protección de los niños. Entonces, ¿qué pasa con el fiscal? Es maltrato, pero no puedo intervenir porque no es delito. ¿Sí? Obviamente, excediendo nuestras facultades, a veces damos aviso, obviamente, inmediatamente a quien puede hacer algo. Pero no necesita el SENAF para intervenir una denuncia. No necesita educación una denuncia para intervenir y escuchar a ese niño. No necesita salud una denuncia penal para hacer un análisis de HIV, un análisis de HPV o lo que sea. ¿Sí? No, por eso la interdisciplina es, ¿qué significa? Que nos llamemos por teléfono, que nos comuniquemos, que hagamos saber, cada uno en su área, en su límite, ¿sí? A veces puede pasar que hay una situación X que no es delito, pero ustedes no tienen por qué saber exactamente si es delito o no, o si se puede hacer algo o no, o qué se puede hacer. Nos comunicamos, mail, teléfono,
Esa es para mí la interdisciplina, ¿sí? No esto de aislados trabajamos como si fuera un objeto esa criatura. No, no. Somos distintos, digamos, ámbitos que sí o sí tenemos que intervenir. Entonces, ¿la denuncia es relevante? No. Lo es sí, en algún punto, pero no para intervenir inmediatamente. Antes se decía, no hay denuncia, no se puede hacer nada. No, hoy no puede ser así. Bueno, esta denuncia, ¿qué pasa cuando finalmente se hace la denuncia? ¿No? Bueno, no hay mucha diferencia a que se me hayan un llamado, se abre el legajo de investigación, ¿sí? Y se evalúa la posibilidad o no de establecer una medida cautelar. Hay varias medidas cautelares, esto hay que tenerlo presente, por lo menos hay dos grandes grupos de medidas cautelares, que son aquellas que conllevan la prisión preventiva, digamos, la privación de libertad del imputado, o aquellas que están orientadas a hacer ciertas preservaciones que tienen más, digamos, en vista a la víctima. La famosa prisión preventiva no es muy fácil de conseguir, ¿sí? Esto lo digo porque una vez se enoja, ¿por qué no está preso? Hicimos la denuncia, avisamos, la escuela avisó, hizo todo, mandamos y sigue libre. Hay dos formas nomás de establecer una prisión preventiva, que es a través de acreditar dos nada más de los riesgos procesales que existen, ¿sí? ¿Qué son riesgos procesales? Lo que se quiere hacer con la investigación es preservarla para poder llegar a juicio. Cualquier cosa que atente contra esa posibilidad da lugar a un riesgo procesal. ¿Cuáles son? Entorpecimiento de la investigación. Tengo que acreditar que va a haber entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga del imputado. Bien. ¿Por qué a veces no hay ni entorpecimiento de la investigación ni hay riesgo de fuga? Y además tienen que ser hechos, ¿sí? que tengan por lo menos, como mínimo, 3 años o de prisión efectiva. Así que van a tener que ser delitos que superen los 3 años. ¿Se entiende? El abuso sexual simple, realizado, por ejemplo, por un vecino ahí afuera, lleva de 6 meses a 4 años. ¿Sí? Y hay que partir de un mínimo. Muy poco probable que ese hecho tenga la posibilidad de tener 3 años de prisión. ¿Sí? Muy probablemente vaya a tener 6 años de prisión, digamos, en expectativa. ¿Sí? Entonces, no es en todos los casos que se puede dar la prisión preventiva. Riesgo de fuga, obviamente, es si hay algún indicio de que se va a escapar el agresor, porque ante la denuncia, si no hay que hacer un allanamiento, hay que imputarlo, se dice, a noticiarlo de que tiene una causa penal en su contra, para que se empiece a defender. ¿Sí? Entonces, él va a saber a los días, el mismo día, que hay una denuncia de abuso sexual en su contra. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la reacción, si aparece o no aparece, si hay algunos movimientos que dan lugar a duda, que se pueda fugar, o por la gravedad del delito. Normalmente, un abuso muy, muy grave, normalmente la expectativa de pena es alta, entonces allí, bueno, sí hay posibilidad de una prisión preventiva. Y el entorpecimiento de la investigación es aquello que atente contra la normal investigación y que se pueda llegar a juicio con tranquilidad. Por ejemplo, el caso típico es amenazar a la víctima. Entonces, si una víctima es amenazada, esto hay que probarlo, ¿eh? No es que yo lo diga nada más, que le diga después, mire, yo entiendo que la va a amenazar. No, tengo que probar la amenaza. ¿Y por qué digo es importante? Porque la prueba principal en estos casos siempre es la declaración de la víctima. Siempre, ¿sí? Siempre.
ya sea en cámara Gesell, ya sea si justo cumple 16, 17 años y va a llegar a juicio siendo mayor, que va a tener que declarar. Entonces, ¿qué pasa? La víctima no va a poder hablar tranquila si el tipo está suelto ahí amenazándolo, o la tipa. Es así. Entonces ahí sí se puede pedir la prisión preventiva. Pero todas estas circunstancias son específicas de cada caso y la verdad que a veces no es posible solicitarlo. Bueno, otras de las medidas cautelares de otro grupo son menos gravosas, pero bueno, van variando en razón del caso y tenemos la prohibición de acercamiento, que la podemos dar en sede penal, ¿sí? O a través de la ley 3040 en sede de familia. Normalmente es más rápido, la verdad, ante juzgado de familia. ¿Por qué? Porque es inmediata, no requiere demasiada prueba. Ante la denuncia se establece inmediatamente la prohibición de acercamiento. ¿Por qué en penal es un poco más difícil? Porque yo ya tendría que tener mínimamente la circunstancia, tiempo, modo y lugar de ese hecho, es decir, que por lo menos tengo que tener la declaración de la víctima o un relato de un tercero que sea muy detallado en cuanto a qué es lo que pasó. Tengo que tener un riesgo inminente, ya sea que se ha acercado otra vez el agresor o alguna cuestión que permita decir que está en peligro, ¿sí? Por eso en familia a veces es más eficiente. En penal siempre es más exigente la acreditación de las circunstancias para poder tomar una medida en contra de una persona que, no nos olvidemos, es inocente, ¿sí? Por más violador que sea, es inocente hasta que se demuestre lo contrario con una condena. ¿Estamos? Entonces, se es cauteloso dentro del ámbito penal. Otra es la exclusión del hogar, que también lo mismo es familia o en sede penal. Y bueno, hay otras cuestiones, digamos, medidas cautelares que son más, digamos, preventivas, rondines policiales, por eso no se le solicita al juez, sino que directamente, o una custodia policial, eso lo ordena el fiscal directamente, no hace falta orden del juez. Ahí había visto una pregunta y se me fue, ¿qué pasa si no se sabe quién es el agresor? ¿No? Bueno, si no se sabe quién es el agresor, sí o sí hay dos cuestiones. Si no lo sabemos por ahora, porque no escuchamos al menor, o si no sabemos porque fue un atacante, digamos, esporádico, ¿no? Que puede ser en la calle, o puede ser en alguna fiesta, en algún ámbito. Bueno, si no sabemos quién es porque todavía no habló, obviamente se intenta una cámara Gesell urgente. ¿Cuál es el nivel de urgencia? Porque hay cantidad de turnos. Ustedes no saben la cantidad de cámaras Gesell que hay por día. Y no sé, cada psicólogo no puede hacer más de 2 por día. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de urgencia y la gravedad del delito? ¿Sí? Si es con acceso carnal, es más grave que si fuera un abuso sexual simple. Entonces, se va viendo la prioridad y se pide con urgencia y se puede hacer a la tarde y se puede hacer, bueno, en cualquier momento. Y sobre todo porque está para la fiscalía es muy importante para que no escape, porque si es un delito, con un abuso sexual con acceso carnal, conlleva la posibilidad de una prisión preventiva, con lo cual a mí me interesa saber quién es rápidamente, para mandar a detenerlo. ¿Sí? Bueno, o si hay embarazo infantil, porque yo tengo la prueba de ADN, de ahí en ese imputado le tengo que sacar, extraer ADN. Entonces, va variando las circunstancias según el caso. Por eso digo, no hay una regla general, yo no sigo ningún protocolo en general, porque cada caso se presenta de una manera muy particular. Bueno, estaba hablando de estas medidas cautelares. Pero bueno, en general, como dije, se evalúan y ¿qué pasa? ¿Cómo hago para establecer una medida cautelar si no sé quién es? ¿No? Bueno, si no sé quién es el agresor y es un hecho grave, pongo una custodia policial. Pero no es una medida cautelar, es una medida prevencional, ¿sí? Que no se requiere de la instancia judicial. Y bueno, a veces sucede que no se puede identificarlo y se hacen distintas medidas de prueba, como es la rueda de reconocimiento, con algunas precisiones que pueda llegar a dar, unas características que pueda dar la víctima. Se hace una rueda, así como las películas que ponen
son 4 personas, está el sospechoso, por ahí podemos hacer un seguimiento con cámara, se hace una investigación con la brigada de investigaciones, siempre se puede tener algún dato. Bueno, si logramos concentrar algún dato y tener algún indicador por el recorrido fotográfico, o de alguna manera podemos tener un sospechoso, hacemos una rueda. Y ahí la rueda es como una cámara GESEL cuando son menores. Está la psicóloga y se hace un procedimiento donde el menor tiene que identificar o no a esa persona. ¿Qué pasa? A veces lo identifican, a veces no. ¿Sí? Y si no se identifica, esa persona queda fuera. Pero bueno, son los menos estos casos. Normalmente los ataques contra niños y niñas y adolescentes son personas del entorno, son personas que ellos pueden identificar. Así que por suerte, digamos, no tenemos tantos abusadores seriales o afuera, digamos, ocasionales. No los hay. Lamentablemente la mayoría son intrafamiliares. O no intrafamiliares, pero amigos de la familia o que tiene contacto directo con el menor. Sucede a veces que cuando no se puede identificar de ninguna manera a esa persona, bueno, no se puede seguir con la investigación, porque como ya hablamos en la primera clase, tenemos plazos. Entonces, una vez determinada que no es posible determinar el agresor, se archiva el caso, que se puede abrir en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, a veces es doloroso, pero bueno, no queda otra alternativa. Bueno, otro tema, no sé si quieren que cerremos acá con algunas preguntas, porque voy a pasar a otro tema que está ligado, pero que es la prescripción de la acción. Por ahí, Belén, para no mezclar los temas. Sí. Estuve anotando, en general las preguntas que hacen, después las vas respondiendo vos a la medida que vas desarrollando el tema. Pero pregunta la familia Marín, ¿se puede hacer entonces la denuncia en SENAF, comisaría o fiscalía? Vamos a hablar de término denuncia, se hace solo en fiscalía y comisaría. El término como hacer una denuncia, ¿no? El resto es anoticiar, es hacer saber que tenemos o tomamos conocimiento con alguna circunstancia de abuso sexual. La denuncia formal solo es en comisaría o en fiscalía. El resto es anoticiamiento. Entonces, el SENAF me va a hacer saber a mí, o el juzgado de familia a través del SENAF me hace saber a mí que hay un caso de abuso sexual, que haga lo que yo quiera con eso, y me lo da. Entonces yo empiezo a llamar, a investigar, o el hospital. No se hace denuncia en otro ámbito que no sea comisaría o fiscalía. Bien, gracias Belén. Después Zafira de Bariloche pregunta, ¿qué pasa cuando el abusador es paciente de salud mental? Dice, ¿igual se lo puede excluir para proteger al niño? Vos me estás diciendo si fuera intrafamiliar y tenemos una persona de salud mental que aviso, la mayoría de los casos es inimputable, ¿sí? O sea que no se puede hacer, se puede acreditar el delito, pero no se puede ir contra esa persona, ¿sí? En estos casos no corresponde a la Fiscalía decidir eso. ¿Cuál es la mejor medida de protección? Lo tiene que decidir el SENAF. Porque ahí va a haber una confrontación de derechos entre el paciente de salud mental, donde en algunas provincias tenemos la imposibilidad de la internación en instituciones psiquiátricas, con lo cual hay una confrontación de derechos, pero no necesariamente uno excluye al otro, o sea, se tendrá que ver con familia extendida o SENAF, siempre hace un buen análisis de, bueno, a veces hay errores humanos, pero de cuál es la mejor opción en ese caso, ¿sí? Porque a veces no cualquier persona puede atender, asistir a una persona esquizofrénica o que tiene algún problema mental, no cualquier familia extensa, entonces por ahí excluir en ese caso a la persona incapacitada no es lo mejor, ¿sí? Porque puede ser incluso peor. Hay que ver el ámbito y ver cuál es el mejor lugar para el niño, pero bueno, eso escapa a la fiscalía.
en ese sentido. Está bien. Cuando fuiste desarrollando esa respuesta, dice, si se detecta en la escuela, en caso de abuso sexual, se labra las actas correspondientes, se informa al superior jerárquico y a la CENAF, es más o menos lo que desarrollaste hoy. Sí, sí. Eso es un protocolo que ustedes tienen que hacer y que tiene una doble base. Base de investigación para mí, que para mí es muy rica, eso que ustedes hacen de elaborar las actas, porque son gracias a Dios, son muy detallistas en cuanto a quién intervino, qué maestro, qué compañerito, qué dijo, dónde estaban. Para mí es genial, porque como prueba es sumamente sólida, pero además da base al sumario, ¿no? O el seguimiento, digamos, sumario en el sentido del seguimiento que hace la ETAP, que hace como digamos, una investigación aparte, que yo también traigo esa investigación, esos informes, los traigo como prueba. Entonces, para mí son sumamente útiles, muy importantes. ¿Sí? Bueno, está bien. Solicitan también, dice, en qué momento actúa la OFABI, que les gustaría que andes más en esta cuestión de OFABI. Bueno, a mí me hubiera gustado que estuvieran las chicas de OFABI, pero yo a veces no hablo mucho de cuándo interviene la OFABI porque yo las tengo como maletas de loco, hablando mal y pronto. ¿Sí? Las llamo todo el tiempo. Antes de la denuncia, cuando yo soy bastante informal, entonces, bueno, por ahí hay fiscalías de abuso sexual que son más protocolares, pero yo me manejo, digamos, con las personas, ¿sí? No tanto con las instituciones, sino con las personas, porque son las que me van a decir qué está pasando, qué sintieron, qué vieron, qué escucharon, no la institución, ¿no? Entonces, hablo con una, con la otra, y le digo, mira, me noticiaron del hospital o de la escuela que está pasando esto, habla ya con el servicio social, habla a ver cómo está esa madre, qué necesita, esto antes de una denuncia. ¿Sí? Entonces, a veces en muchas circunstancias ellas van hasta el hospital, van hasta la escuela, si lo amerita. A veces hay un desfasaje entre el noticiamiento en la escuela y que llega a fiscalía. A veces todo puede pasar un día lunes y a fiscalía llega un jueves. ¿Sí? Entonces, parece como tardío, pero bueno, cuando apenas tomamos conocimiento, se activa nuestro protocolo informal. Ellas me van a retar seguramente cuando digo así, porque ellas son muy formales y protocolares, porque siguen lineamientos de la psicología, de trabajo social, que es otra línea. Pero bueno, ellas están ahí a disposición y van. Antes de la denuncia, durante la denuncia, yo he estado con denunciantes quebradas, que yo no puedo manejar, y están ellas acompañando y asistiendo. Durante la revisación médica, ¿sí? Que hay que hacer, porque yo no ingreso, porque ya es demasiada gente en un ámbito que tiene que ser privado, pero sí está la OFABI ayudando ahí. Durante el proceso, durante el juicio y al finalizar el juicio, como sea, absolución o condena, hay un seguimiento. La OFABI, como yo utilizo el organismo, es todo el tiempo. ¿Sí? Y por momentos ella hacen un seguimiento solo y por momentos digo, acá necesito refuerzo, necesito que me acompañe, acá necesito que veas, que sean mis ojos en el lugar, que sean mis ojos en las necesidades extrapenales, como ser psicológicas, sociales, para que sean el nexo, ¿no? Con otras instituciones. Por eso está bueno que la próxima la vamos a tener a ellas, porque la verdad que cuando ellas trabajan, yo por ahí no estoy, trabajan solas, a mi requerimiento, ¿sí? A requerimiento de la Fiscalía. Es un órgano que depende del Ministerio Público Fiscal. Trabajan para nosotros, para la Fiscalía. Bien, Belén, ahora, y si les parece, para finalizar esta primera parte de denuncia, preguntan en general, ¿se puede denunciar después de 5 años? Para que intervenga salud, ¿debe haber una denuncia? ¿Hay un tiempo de denuncia para denunciar un abuso? Bueno, eso vamos a hablar ahora, que es la prescripción de la acción penal. Ok. Para que intervenga, no hay que confundir con algunas circunstancias que la salud requiere para intervenir. Aborto
punible, o no punible, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces salud requiere denuncia penal para intervenir. La fiscalía no se mete en el aborto, ¿ok? Ni si fueran niños ni adultos. No puede meterse en esa circunstancia, es una decisión de la víctima o de sus representantes o de salud, pero no de fiscalía. Entonces, cuando es por adultos, yo entiendo que no hace falta, porque es... pero bueno, es un tema muy candente, digamos, que está todavía que se va a tratar próximamente. La verdad que en la práctica algunos requieren denuncia, otros no, para adultos o para niños. Es muy variado, ¿no? Si es una niña o niño embarazado, normalmente va a ser fruto de una violación, o sea, va a haber un delito penal. Entonces, siempre salud nos avisa igual, ¿sí? Pero bueno, se ve si es necesaria o no la instancia de denuncia. Además, a veces, ante la urgencia, no es posible estar pensando en una denuncia o no. Hay que actuar. Lo importante es anoticiar, después formalizamos. Bueno, sigo con el otro tema que tiene que ver con otra de las preguntas, Sí. que es el tema de ¿hasta cuándo puedo denunciar? Bueno, hay un tema que es muy complejo, que obviamente hay muchos tratados, muchas cosas en derecho penal, pero lo vamos a tratar de simplificar solo en lo que es abuso sexual, que es la prescripción de la acción penal. ¿Qué es la acción penal? Bueno, es la chance que yo tengo de poder denunciar un delito. Esa chance tiene un inicio y un final, ¿sí? Esto está contemplado en el artículo 59 en adelante, en lo que es capítulo 10, el título 10, que son la extinción de acciones y de las penas. Vamos a hablar de extinción de acción, no de pena. ¿Cuándo se extingue una acción penal? ¿Cuándo se extingue mi posibilidad de denunciar? Cuando se muere el imputado. ¿Estamos? Supongamos que soy víctima de abuso sexual, pero se murió el imputado. Se extinguió la acción penal. No tengo nada para hacer. La naturaleza se hizo cargo. ¿Se entiende? No se puede hacer nada. Por la prescripción es otra forma de extinguir la acción penal. ¿Qué es la prescripción? Es el plazo que me da la ley para poder activar esa acción, denunciar, activar e ingresar esa acción al sistema penal. ¿Qué dice el artículo 62? Ah, bueno, yo acá lo tenía para mostrar. Esperen un minuto. Ay, se tildó esto. A un minuto. Bueno, se me tildó. Se me tildó, pero lo voy a cerrar. Un segundo. Bueno, se tildó. Yo después se los voy a pasar, ¿sí? Son partes del Código Penal. Dice el 62 que la acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación. Vamos a ir a lo que nos interesa, porque es un choclo de cosas que tiene que ver con otras situaciones. El inciso 2 dice, después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso el término de prescripción exceder de 12 años o bajar de 2. Ahí lo traduzco. ¿Qué quiere decir esto? Que va relacionado directamente con las penas que tiene cada delito. Vimos que el abuso sexual tiene penas que van desde 6 meses hasta 15 a 20 años. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos va a decir? Como mínimo
la persona abusada va a tener 2 años para abusar desde el día de que le sucede el hecho o de que termina ese hecho, y como máximo va a tener 12 años para denunciar. Entre 2 y 12, según el delito. Supongamos que el delito tiene como pena máxima la pena de 10 años. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tener? 10 años. No voy a tener ni 2 ni 12, voy a tener 10 años, que es el máximo de pena establecido para ese delito. ¿Sí? Si otro delito tiene 5, estoy dando ejemplos que no existen, pero 5 años, bueno, voy a tener 5 años para denunciar. Desde que, dice la ley, desde que se cometió el delito, o si el delito es continuado, desde el último hecho. ¿Sí? Bien. Esto es para nosotros, los adultos. Para los niños, hoy no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínate que un abuso sexual simple tiene 4 años de pena máxima, entonces tendríamos 4 años para denunciar ese abuso sexual simple, un tocamiento. Es muy probable que el niño hable no a los 4 años, ni hable a los 5, ni hable a los 10, ni hable a los 15 años, y hable cuando pueda. Entonces, ¿cómo respeta la ley los tiempos de la víctima? Bueno, con modificaciones en justamente ese título. Hubo 2 modificaciones que son importantes, que están en el artículo 67, pero son bastante nuevas esas modificaciones. Hubo una en el año 2011 y hubo una en noviembre del 2015. ¿Qué pasa? ¿Cómo debemos tomar cuando hay modificaciones en la ley? ¿Esto es para cualquier hecho? No. Las modificaciones ocurridas en el año 2011 son para hechos ocurridos a partir del año 2011. Todo lo que pasó en septiembre, anterior a septiembre de 2011, se rige por lo anterior. Es decir, tenemos según la pena del delito, son los años que tenemos para poder denunciar. Los hechos ocurridos a partir de septiembre de 2011 y entre noviembre de 2015, ¿sí? que se hicieron estas 2 modificaciones, va a ser de la siguiente manera. ¿Qué dijo la ley? Que para los casos, exacto, la ley penal no se aplica con retroactividad, eso que exactamente, no va para atrás, va de la modificación para adelante. ¿Qué dice esta nueva modificación? Decía que para los casos de los artículos 119, y ya vimos que están los abusos clásicos, 120, hablamos que era el estupro, 125, que era la corrupción, 125 bis, que es la corrupción agravada, 128, 129, 130, bueno, y un par de delitos más, dice así, se va a suspender, se queda en stand-by, digamos, la prescripción o el correr del tiempo queda suspendido mientras la víctima sea menor de edad. ¿Sí? ¿Y cuándo va a empezar a correr ese plazo? Supongamos que era un hecho que tenía 10 años de prisión, va a correr a partir de los 18 años de la víctima. Entonces, es como si cuando cumple 18 años se empezara a contar el plazo. Entonces, si ese delito tenía 10 años, ¿cuándo se le va a acabar el tiempo para hacer la denuncia? A los 28 años. Aclaro, si ese hecho se cometió entre septiembre de 2011 y noviembre del 2015. ¿Estamos? ¿Qué pasó en el 2015? Esa era la famosa ley Piazza, ¿sí? que Piazza impulsó porque uno a veces puede contar los hechos de adulto y no cuando es niño, ¿sí? Entonces la ley queda, digamos, estos casos quedan impunes porque ya el tiempo de prescripción es bastante corto. De todas maneras, Piazza la impulsó, pero no es retroactiva la ley penal. No se puede ir para atrás, sino que siempre es a partir de la modificación. ¿Qué pasó en noviembre del 2015?
Es genial lo que pasó, porque a veces ni 10 años alcanzan para contar lo que pasó, ¿no? Como dijimos ahora, en este caso, ejemplar, ponele. Bueno, ¿qué dijo la ley en noviembre de 2015? Que es la que está hoy. Es todo igual, pero dice, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad, y acá agrega, y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. ¿Qué significa esto? Es casi imprescriptible, está buenísimo, ¿sí? Porque yo cumplo hechos ocurridos a partir de noviembre del 2015, no anteriores. ¿Estamos? Siempre es a partir de allí. Pongamos hoy, una niña tiene 10 años y cuenta y hacemos la denuncia. Y ella no quiere hablar en cámara GESE. Viene el maestro, la mamá, todos armamos todo, el niño no quiere hablar, ¿y qué hago? No tengo caso, entonces tengo que archivar, ¿no? Bueno, ese archivo el tiempo queda suspendido. Tiene 10 años, entonces a los 18 va a ser mayor de edad, ahí pasaron 8 años. Pero ella a los 18 tampoco quiere hacer la denuncia. Supongamos que es un abuso sexual simple, que tiene como pena máxima 4 años, ¿no? Entonces tendría 4 años de prescripción. Entonces ella no quiere hablar a los 20, no quiere hablar a los 30, no quiere hablar a los 40, pero quiere hablar a los 60. Sí, el riesgo es que el imputado no esté vivo, pero supongamos, quiere hablar a los 60 y viene y dice, voy a ratificar la denuncia que hizo mi maestra o mi mamá, voy a ratificarla y quiero abrir la instancia penal otra vez. ¿Sí? Entonces, lo que hizo esta ley es hacer del abuso sexual un delito imprescriptible. ¿Sí? Vamos a tener, obviamente, otras circunstancias. Perdimos de vista al imputado, se nos murió, bueno, hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible, siempre, porque además hay muchas pruebas que se pierden y que después es muy difícil reconstruirlo. O sea, no es lo mismo un acceso carnal, la recolección de la prueba, ¿sí? En el momento o a los días que 30 años después. No es lo mismo, no es fácil investigar. Pero bueno, cada víctima es un mundo, cada víctima procesa los hechos como puede, y esto es muy importante, porque así como los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, el abuso sexual se está entendiendo a nivel mundial que forma parte de una clase de tortura más, porque la víctima queda atravesada para el resto de sus días y produce, aunque no se pueda acreditar con una pericia psicológica, produce un daño a la salud psíquica. Ninguna persona abusada va a ser igual que una no abusada. No es el mismo punto de partida. Ya hay un caso que salió ahora a principios de año en la Corte Interamericana, que es muy importante para mí. Yo fundé un alegato, digamos, del caso Sofía con ese fallo, que es Albarracín contra el Estado de Ecuador, ¿sí? Que ya la Corte se aproxima, más allá de todo el contexto de género y el avance en violencia de género, hay que hablar también un poco del abuso sexual, ¿no? Y que esto la Corte lo ha tomado como, y la Corte Interamericana y los distintos organismos, digamos, a nivel internacional, como un acto de tortura. Entonces, la mirada debe cambiar y el Estado está obligado a ir adaptándose a estas nuevas visiones de que no es un delito más, sino que es un acto asemejable o semejante a un acto de tortura. Porque tiene infinidad de modalidades y a veces produce, en ese caso es muy importante porque la víctima en Ecuador se suicidó, fue abusada en el colegio por un maestro, y
la institución y el Estado, nadie la escuchó, y ella se suicidó, ¿sí? Tenía 16 años. Entonces, conlleva este caso muchas aristas, que está bueno que lo lean, lo pueden bajar de internet, porque realmente hay que cambiar un poco la mirada de cómo impacta en cada uno el abuso sexual de una manera muy diferencial, ¿sí? Entonces, la ley tiene que ser flexible, como hablábamos en la primera clase, y está muy bueno que venga a ser parte de aquellos delitos imprescriptibles, como lo es los delitos de lesa humanidad. Pero bueno, ahí veía preguntas, pero no alcancé a verlas. Por ahí si no se entendió, porque es como medio aburrido un poco la prescripción también. Lo que van preguntando en general lo van respondiendo. No sé si querés terminar con el tema y hacemos como una ronda al final. Dale, hacemos así. Bueno, entonces la prescripción va, digamos, a limitar la posibilidad o no de realizar una denuncia penal. Porque, a ver, esto no implica que se haga la denuncia. A veces no podemos saber si hay delito todavía o no según la prescripción, y se hace la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede es que yo evalúo si estoy dentro de los plazos permitidos, porque la prescripción es de orden público, no me puedo hacer la tonta, ¿sí? Yo de oficio tengo que decir esto está prescripto. Entonces tengo que desestimar el caso por prescripción. No es posible que lo investigue, porque yo ya estaría incurriendo en un delito penal que es incumplimiento de los deberes funcionario público. ¿Se entiende? Es de orden público, es a rajatabla, no se puede flexibilizar, no se puede modificar. Entonces, si está prescripto, está prescripto. ¿Estamos? No hay forma de dar vuelta atrás. Pero bueno, tenemos la esperanza de que a partir de los hechos que sucedan del 2015, que no es poco, son 5 años, para los niños, todos los menores de edad, que hayan sufrido este tipo de hechos, tienen un tiempo indefinido para poder denunciar. Por eso es importante no enojarse, no apresurarse, no presionar para que hable, porque una vez que se avanzan las etapas procesales como hablamos, no hay vuelta atrás. Si yo avanzo en una formulación de cargo, les expliqué la otra vez, y no consigo la prueba para seguir adelante, tengo que sobreseer. Por eso a veces el archivo es mucho más beneficioso para cuando el chico puede hablar, contar y decir, acá está la prueba, esto me hizo esto, al otro le conté, y contarnos todo. Entonces sabemos que vamos con algo sólido, que vamos a llegar a juicio y que vamos a tener una posible condena. Pero si no, avanzar por avanzar para quedar bien, no sirve. No sirve, porque me enfrento a una absolución, y la absolución es lisa y llanamente la imposibilidad de volver a abrir este caso. Y ese niño que hoy tiene 5 o 6, que yo presioné para que hable y que no conseguí nada, y habla a los 15, 16 y me dice, loco, me hicieron esto y esto, y yo no puedo hacer nada más. Entonces, por eso es importante evaluar los plazos de prescripción, evaluar si hay casos en que tenemos la prescripción normal, de hecho sucedió a niños, había que apurarse y colectar prueba donde sea, porque si no, perdemos la posibilidad, le quitamos nosotros la posibilidad de el derecho a un juicio, el derecho a un proceso y a una eventual condena. He tenido casos que he tenido que correr, porque ha venido a hacer la denuncia ya adulta, por ejemplo, una chica de 19, 20 años ha hecho la denuncia, no ingresa, el hecho sucede antes del 2011, el del 2015, y estamos a 2 o 3 meses de que se prescriba. No saben lo que es. Tenés que, me agarro la cabeza porque si no nos apuramos, se prescribe en fiscalía, yo me muero si me prescribe un hecho. Hay que juntar la prueba en 2 minutos, formularle cargo al tipo, y cuando se formula cargos al tipo, se suspende por suerte la prescripción, entonces ahí después ya vamos más tranquilos.
pero tenemos que tener por lo menos algún elemento para formularle cargo, porque eso es cuestión de tiempo. Por eso cada caso particular es muy complejo, por eso está bueno a veces informarse, no enojarse. Obviamente yo sé que las instituciones, la gente que trabaja en instituciones lo comprende y lo ve, pero bueno, a veces hay mamás, hay papás, la gente en general se enoja, y a veces no es posible seguir avanzando. No es posible. Pero bueno, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar una prescripción. Ahora sí, si quieren hacerme algunas preguntas. Bueno, los invito a levantar la mano quien desea hacer alguna pregunta. Yo les voy habilitando Si no el quedó micrófono. claro. Claro, si no quedó claro alguno de los conceptos o de lo que fue desarrollando Belén. Hasta ahora no veo a nadie que levante la mano. Ah, bueno, mejor, quedó re claro. Sí, dice clarísimo todo, súper útil toda la información, espectacular, súper clara, muchas gracias. Dice, es que es tan clara que no hay dudas. Bueno, buenísimo. Linda pregunta, ¿el archivo son datos recopilados? No. Archivo le llamamos nosotros a una forma de determinación del proceso anormal, por decirlo, porque la idea del proceso es que termine con una condena. Pero cuando no se puede avanzar en las etapas del proceso, de complicarlo cada vez más al imputado en la situación e ir acreditando la prueba, se debe archivar para evitar que se prescriba por un lado, porque eso suspende la prescripción, y por otro, para evitar que se venzan los plazos procesales. Nosotros corremos con dos plazos, plazo de prescripción y plazo de procedimiento. Como vieron, el plazo de prescripción es eterno ahora, gracias a Dios, pero el plazo procesal es muy cortito, ¿sí? Son 6 meses de investigación, nada más. Entonces, si no logramos reunir esa prueba, aún pidiendo prórrogas, hay que archivar, porque si no estoy ya metiéndome en el plazo de prescripción. Si yo avanzo y me enfrento a una absolución, le saco la posibilidad de que se adhiera a la víctima a ese plazo de prescripción, que le da todo ese tiempo para poder contar todo. El archivo es cerrar la causa provisoriamente, queda stand-by, dormida, hasta que una nueva prueba la pueda activar. Esa nueva prueba puede ser la declaración de la propia víctima, ¿sí? O el pedido de una nueva cámara Gesell, si sigue siendo menor y quiere hablar. O bueno, otras cosas, hay diferentes pruebas que lo pueden activar. Gracias, Belén. Graciela y Rita pidieron la palabra. Nosotros siempre estamos dispuestas a hablar. Está bien. Es el momento. Tal cual, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Por ahí, esto no, de que cuando hablábamos de la 30-40, por ahí no significa que a la víctima se la acose, o en el caso de violencia de género, sí, o en el caso de violencia de género a la víctima se la maltrate, porque eso no, o sea, si bien es una medida judicial, esa perimetral, no significa que no le pase nada a la víctima, que vaya alguien a la casa y esa persona, el victimario, intente hacerle algo. A mí me toca muy de cerca esto, porque yo tengo, mi hija sufrió violencia de género, y tenía una perimetral, y tenía un antipánico, y no le sirvió de nada. El tipo entró a la casa y no la mató porque no quiso. Entonces, y esto, ¿no? Como que por ahí la justicia como va por un tiempo, en un carril de tiempo, y la realidad va por otro lado. Entonces, como que siempre está ese desfasaje. Entonces, Sí. así que bueno, eso quería comentar, ¿no? Y bueno, clarísima, como siempre, toda la información que nos brinda, ¿no? Sí. Igual quiero aclarar que a veces se lo asemeja porque sucede que hay abuso sexual dentro del contexto de género.
pero realmente la problemática de violencia de género es muy diferente a la de abuso sexual y por eso hay dos fiscalías diferenciadas. De hecho, yo pedí no estar en violencia de género porque hay algo que me da mucha bronca, que las penas de los delitos que podemos meter, digamos, en violencia de género, salvo el femicidio, son muy chiquititas. Tiene una pena, las lesiones infligidas, por ejemplo, en violencia, dentro de un contexto de violencia de género, tienen 2 años máxima. O sea que yo les había dicho que la prisión preventiva tiene que tener por lo mínimo ser una pena de efectivo cumplimiento, es decir, tiene que superar los 3 años. Entonces, a veces, yo no voy a defender a nadie ni nada, pero a veces es tan guacha la ley, por decirlo de alguna manera, que te impide, ¿sí? Es como trabas, porque no es una compilación armónica de la ley, pues si fuera una compilación armónica de las leyes, sería más fácil poder entender que la violencia de género conlleva un riesgo a veces mayor que la de abuso sexual, inminente, pero con unas penas mínimas. Y a veces el abuso sexual tiene penas muy graves y no hay ni riesgo. Yo tengo muchísimos casos, y esto no es para que se asusten, pero de abusadores sin prisión preventiva, de hechos graves, y son retranquilos. Y son los que mejores se portan y llevan el perfil de abusador, de divino, buen padre de familia, buen vecino, son divino. Es más, hacemos un juicio abreviado y vienen con el bolsito a ir a los 10 años de cárcel. Entonces, el perfil de abusador es muy distinto al perfil del violento en contexto de género. Entonces, sí, está mal la legislación penal y procesal para poder abarcar, pese a que las convenciones internacionales han dado un vuelco gigante en este tema y obligan al Estado argentino a asumir esas convenciones como ley propia. No nos olvidemos que son ley. El artículo 75 del inciso 22 de la Constitución Nacional dicen que son ley todas las convenciones internacionales a las que adhiera la Argentina a través de sus leyes de aceptación, que tengan que ver con los derechos humanos y todo esto que atañe, digamos, a la protección integral de los sujetos vulnerables, como son las mujeres y los niños. Entonces, son ley. Lo que pasa que, bueno, hay así como nos estamos adaptando muy lentamente a enfrentar, ¿no? A decir, esto es delito. Pero lamentablemente, bueno, hay mucha puja entre la defensa y los fiscales en cuanto al derecho del imputado y a los derechos de las víctimas. Están en un plano de igualdad, es muy duro, porque la verdad que no debiera ser así. Bueno, es otra mirada al contexto del género. Sí. Gracias, Belén. Alicia Altamirano levantó la mano para hablar, ya tenés habilitado el micrófono. Gracias. No, lo que yo había escrito en el chat, que me quedé con la duda de si cuando vos te referías a que los casos de abuso sexual en el contexto de las convenciones internacionales están empezando a asimilarse a los delitos de lesa humanidad, ¿te referías solo a los casos de abuso sexual infantil o a todos los casos de abuso sexual? No, a todos. Ese caso habla de niños y mujeres, niños, niñas, adolescentes y mujeres, como sujetos vulnerables y que tienen una repercusión mayor. Esto no sé si es verdad o no, esto tiene que ver para mí con cada individuo, pero ese caso, ese fallo habla de cómo en las mujeres y en los niños atraviesa el abuso sexual casi o igual a una tortura. Igual, yo creo que el abuso sexual, no podemos hacer una diferenciación de género. Creo que es muy duro. Es muy duro para hombres y mujeres, y para niños, niñas y adolescentes. Creo que es algo que debe erradicarse. Es algo que ya no puede seguir tolerándose. Por eso no, en ese sentido estoy un poco en desacuerdo con el fallo, porque creo que los hombres víctimas de abuso sexual también sufren. Pero bueno, ese caso habla de mujeres también. ¿Alguien más que quiera hacer Alguien había preguntado por ahí, yo vi, qué pasa con los sumarios administrativos de los maestros
digo maestras porque no he tenido maestras acusadas de abuso sexual. Son dos cosas por separado. Lo mismo pasa con la policía. La policía, como toda institución gubernamental, ellos tienen su propio régimen administrativo, y ante un caso de abuso sexual, eso conlleva una falta administrativa a la vez en el ámbito en donde trabajan. A mí no me interesa lo que hagan a la justicia no le interesa lo que hagan en el ámbito administrativo. Yo tengo que acreditar o no un delito penal. ¿Que me sirve esa prueba? Sí me sirve. Uso la prueba del sumario administrativo, uso la prueba del sumario policial, sí, porque tienen otra forma de trabajar que yo puedo incorporarla indirectamente sin usar el mismo método de investigación. Pero bueno, supongo que, y tengo entendido que los sumarios administrativos deben esperar a las resultas de lo que sucede en sede penal. Porque si hay una condena, difícilmente se puede declarar inocente en un sumario administrativo a una persona condenada por abuso sexual, ya sea policía o maestro. No sé, bueno, si era esa la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Sí, doctora, es así, dice. Bueno, si no hay ninguna consulta más, en principio, Belén, agradecerte en nombre del CONIAR, de todo el equipo, de la presidenta, de la vicepresidente, los consejeros que componen el consejo, por tu predisposición. Fuiste una de las personas que dijo yo sí en una primera instancia. Bueno, así es que agradecerte por todas estas 2 clases que diste, y mucho conocimiento, y la gente está muy agradecida con lo que pudiste desarrollar. Yo les agradezco el espacio porque, bueno, me hubiera gustado preparar un poco más, con más tiempo, pero igual no soy buena dando clases, ya dije, pero nada, por ahí acercarlos a lo que trabajamos todos los días, ¿no? Que eso es básicamente lo que está bueno, que nos conectemos y que no sea tan formal, que podamos adquirir la información, que podamos conversar. Esto claro. Creo que es importante, y por eso me gusta este espacio. Así fue creado esta capacitación, con esta intención, con este espíritu de poder llegar a la gente de esta manera. Al resto decirles que el lunes comenzamos el módulo 4, el último, y que estén preparados porque se viene el trabajo final. Esta clase va a estar subida en estos días, también el material que nos envíe Belén, y vamos a hacer el cierre del módulo 3 con un trabajo práctico, una guía de respuestas múltiples como venimos haciendo. Entonces invitarlos para el lunes a las 6 de la tarde nuevamente, y agradecerles por ser... ¡Ay, qué lindo, Darío! ¿Con quién va? Ay, ¡Qué lindo! Se quedó un micrófono ¿Y desactivado. el cómo anda? No sé cuál es. Cristian, si estás por ahí, ¿me podés Está muy ayudar? flaco también, no, ¿viste? Yo estoy chocho escuchando, pero no sé quién será. Sí. Nos quedamos callados y seguimos escuchando. Agradecer a Belén, la verdad, sincero agradecimiento, su predisposición. Realmente, hoy me tocó sin cámara porque estoy desde la compu de escritorio que no tiene cámara, pero me quedé enganchado siguiendo. Así que seguramente nos volveremos a encontrar en algún otro trayecto que proponga el CONIAR provincial. Desde este lado, súper recontra agradecidos por tu buena onda, por tu predisposición y por ayudarnos a sacarle un poco de a veces ese almidón que uno presupone que tiene el aparato judicial, y sin embargo nos podemos encontrar acá y abrir los espacios de consulta con tanta generosidad. Realmente agradecerte de verdad. Bueno, muchas gracias a todos, en serio. Prometo para la próxima afilarme un poquito más en material y dar clases. No, estuvo muy bien. Bueno, esto es